En un fallo unánime de la sexta sala de la Corte de Apelaciones, la semana pasada, el caso Inverlic en su arista Banco Central llegó a una resolución. Se confirmaron condenas a 6 de los 7 acusados en este caso. En la causa se investigó la fuga y uso de información privilegiada conseguida mediante cohecho desde el Banco Central a la desaparecida corredora de bolsa Inverlic durante el año 2003. Sin embargo, ninguno de los implicados deberá cumplir pena efectiva de cárcel porque, junto con la condena, recibieron beneficios que le permiten gozar de libertad vigilada y de pena remitida. El presidente del Banco Central en esa época era don Carlos Massad, quien está junto a nosotros, nos ha aceptado conversar con nosotros aquí en su casa para hablar precisamente de esta materia. Don Carlos, muchas gracias por recibirnos. Encantado de estar de nuevo contigo, Ramón, mucho gusto. A ver, lo primero que decía yo aquí, cuando no hay, para la opinión pública, ojos de la opinión pública, después de todo lo que se dijo de este caso, que no hayan penas efectivas de cárcel, provoca como una situación, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué hay aquí? ¿A usted le queda esa misma sensación o entiende el proceder de los tribunales? Bueno, a medida que pasa el tiempo, se va olvidando la verdadera gravedad de los hechos. Los hechos leídos no son lo mismo que los hechos vividos, percibidos en su momento. Pero eso ayuda a dos cosas. Primero, a tener una mirada tal vez más objetiva. Pero segundo, a crear también una cierta sensación de injusticia. Yo creo que no conviene comentar independientemente así las decisiones de la justicia. Lo único que me cabe decir al respecto es que ellos han tenido que evaluar todos los elementos. El daño que se le causó al país en ese momento fue un daño importante, pero ha pasado tanto tiempo que mucho de ese daño se olvida o se minimiza. Me parece que lo que corresponde hacer ahora es que las partes envueltas hagan sus apelaciones como corresponde, porque todavía no hay una decisión final después de 8 años. Falta la Corte Suprema. Falta claro. la Corte Suprema. Y habrá que esperar el juicio final de la Corte Suprema antes de hacer un comentario sobre las circunstancias, las condenas. Pero creo que la justicia chilena ha demostrado ser capaz de analizar objetivamente los hechos en circunstancias como estas. Y confío en que las penas que se apliquen desalienten a futuros tentados en promover el cohecho, la sustracción de información, la sustracción de documentos públicos para su beneficio personal. Señor Massad, por mucho tiempo en este juicio se discutió que esta información sacada de los mails era o no era de carácter reservado. De hecho, en primera instancia el magistrado no lo consideró así, en segunda instancia la Corte de Apelaciones sí lo considera así. Para usted, esa información extraída, ¿tenía ese carácter de reservado? El punto es que cualquier información del Banco Central, mientras no se publique, tiene carácter reservado. Y así lo saben todos los funcionarios del banco. Y está establecido en los contratos de trabajo que ellos no pueden revelar ninguna información adquirida durante el ejercicio de sus funciones. Eso lo quebró la persona que respondiendo al cohecho entregó información para beneficio de algunos. Su secretaria fue la que se involucró en estos hechos. De acuerdo a la investigación, recibió 42 millones de pesos por esta situación a través de la información que emanaba de sus mails. Ahora, volviendo al tema de ese tiempo y para contextualizar, ustedes se dieron cuenta porque rebotó un mail, ¿no es cierto? De información. Bueno, yo me di cuenta realmente de lo que pasaba porque efectivamente, como en todos los casos de espionaje, aquí también se cometió un error. Puso mal la dirección a la cual estaba enviando una información y ese correo rebotó. Y cuando lo vi en mi computador vi que no era un correo que yo hubiese enviado y por tanto tenía que haberlo enviado a alguna otra persona. Y pedí de inmediato al servicio de computación, digamos, del Banco Central de la época, que hiciera una
investigación y que pusiera vigilancia sobre mi computador. Así lo hicieron, se puso esa vigilancia, y cuando mi computador se mostró activo en circunstancias en que yo no estaba, fueron a ver qué pasaba, y ahí estaba esta dama trabajando en el computador, enviando la información que no debió haber nunca enviado. Para usted, más allá de su cargo en lo personal, porque uno tiene una relación que va más allá de lo laboral con sus colaboradores más cercanos, que es de confianza, ¿qué le provocó este hecho? Una desilusión muy grande, porque esta persona había trabajado conmigo antes en el Ministerio de Salud y había hecho muy bien sus funciones. Y no tenía la menor razón para sospechar de ella. De modo que me provocó una desilusión muy grande. Además de reconocer que aquí había un hecho que podía afectar al país y no solamente al Banco Central. Por lo cual ordené de inmediato una investigación interna. Se formó una comisión dentro del banco, se la interrogó y ella reconoció, como no tenía posibilidad de evitarlo, lo que estaba haciendo. Se puso de inmediato término a su contrato y se presentaron de inmediato las querellas correspondientes a la justicia. Sí, y por varios delitos, se trataron de configurar, pesquisar de que el tribunal, no solamente el cohecho, sino el uso de información privilegiada, o sea, tener un panorama judicial bastante concreto de lo sucedido, ¿no? Efectivamente. Y ahora, desde ese punto de vista, lo que sucedió posteriormente, porque producto de esta situación, después vino una fuerte presión política, usted dejó su cargo, también renunció en su momento. ¿Cuánto tiempo fue después? ¿2 meses, 2 semanas? No recuerdo ya bien. No, esto ocurrió a fines de enero, y yo dejé el banco a fines de abril. Pero no fue la presión política, sino que fue el hecho de que mi permanencia en el Banco Central en ese momento habría mantenido al Banco Central en los medios, y lo que se demostró verdadero cuando al dejar el banco por mi propia decisión, eso ya desapareció. De modo que creo que fue un buen paso, fue dado en el momento oportuno y fue dado solo después que cualquier posible debilidad en los sistemas internos del Banco Central para detectar tempranamente este tipo de hechos hubiese sido corregida. Eso es interesante porque yo recuerdo que antes de dimitir usted le comunicó al presidente Lagos un conjunto de medidas y procedimientos para resguardar la reserva de la información privilegiada y esto que no volviese a ocurrir. ¿Qué se hizo en particular y cómo lo ve usted ahora de que esa situación, por ejemplo, hoy día no pudiese volver a ocurrir? Bueno, primero, creo que el trabajo que se hizo en ese momento debió haber sido innecesario. De hecho, el contrato de trabajo señalaba claramente que estaba fuera de las normas del Banco Central entregar cualquier tipo de información que fuera conocida en el curso del ejercicio del cargo. Además, las disposiciones legales, como ha sido reconocido luego por la justicia, establecía la obligación de secreto a todo personal que tuviera en el servicio público, digamos, o vinculado al servicio público. Sin embargo, a pesar de eso, el cohecho funcionó. Por tanto, había que reforzar todas las medidas preventivas que ya existían en el banco. Y eso fue lo que se hizo en el periodo mientras estuve en el banco, después de que detecté yo mismo lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido, medidas concretas, ¿como qué? ¿Qué significa reforzar? Bueno, prefiero no comentarlas. Es mejor que estas medidas estén en vigencia sin que se sepa que hay medidas en vigencia, sin que se sepa exactamente cuáles son, porque así son más efectivas. Pero usted le asiste la seguridad en el día de hoy que esas medidas tomadas y quizás otras que se han ido tomando después por otras autoridades en el Banco Central hoy día harían que no volviese a ocurrir eso? No. En los términos que ocurrió. No, nadie puede asegurar eso, eso es imposible. Si alguien quiere robar algo, lo va a robar.
pero el peligro de ser detectado y capturado es cada vez mayor. Pero que alguien puede robar información, puede sustraer información, de todas maneras, con cualquiera que sea la medida que se apliquen. Eso no lo impide. Lo que sí es que la persona se expone a las consecuencias correspondientes y que probablemente puede ser detectado con un poco mayor de rapidez, digamos. Pero espionaje existe hasta en los sistemas de seguridad más exigentes del mundo. Se han encontrado espías en los sistemas de seguridad ingleses, se han encontrado espías en los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, en los sistemas de seguridad alemanes. Eso existe siempre y es imposible de evitar. Lo que es necesario hacer es que el costo de hacer eso sea muy alto. Y eso ya es un tema de la legislación y de la justicia. Seguimos conversando con Carlos Mazá, expresidente del Banco Central. Después de una pequeña pausa, regresamos de inmediato.